Ya, voy a compartir el CV. Amén. Ya, hemos llegado a la lección número 7, que lleva por nombre Pecado Mata, este día 5 de septiembre, pero debemos recordar que estamos en la doctrina del pecado y hemos pasado por varias clases, por ejemplo, de la definición de la palabra el pecado, el corazón del hombre, el origen del pecado, la propuesta mortal, pecado, todo lo que el pecado toca, muere. Un disfraz mortal llamado pecado, la escritura del pecado, la tragedia de la envidia, que conocimos varias historias sobre lo que produce este gran pecado que es la envidia. Conocimos las acciones necias, de corazones necios que no quieren nada con nuestro Señor, consecuencias del pecado. Y hoy día vamos a ver con detalle una de las cosas que produce el pecado, una de las consecuencias principales que produce es que el pecado mata. Amén. Y luego vamos a ver en una segunda parte el pecado del orgullo. Ya sabemos que hoy día muchas veces no nos damos ni cuenta, pero a veces nos ponemos orgullosos y no nos damos cuenta. Y en esta mañana vamos a poder repasar también un poco de eso y cómo nace el tema del orgullo en nuestros corazones. Amén. Primero que nada vamos a la lectura bíblica. En el expositor habla hasta el versículo 22, pero creo que también el versículo 23 es muy importante. Em, y menciona porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos, porque sabemos que toda la creación gime a una, aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Acá el expositor bíblico dice, ¿qué queréis? Dijo Dios en defensa. Dijo el árbol, la rosa en el huerto del Edén, no tenían espinas, pero la maldad del hombre destruyó su naturaleza inocente. Pues bien, tendrás espina como defensa. Todo ocurrió después del pecado del hombre. El animal dócil se convirtió en carnívoro. Cada parte de nuestro ser fue afectado. Nuestro intelecto, deseos, emociones, nuestro corazón, que lo vamos a ver eh, al final de la clase, un extracto especial del corazón. eh, el apóstol Pablo escribe, los que viven en la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. El pecado desintegra tanto a víctimas como a victimarios, provocando el deterioro que se extiende hasta el alma, volviendo a nuestro cuerpo un gobierno desordenado. Amén. Bueno, el expositor parte con una historia, o una fábula. Sabemos que los árboles o las rosas en el huerto del Edén. Tenemos que enfocarlo ahí en los primeros capítulos de Génesis. Aún no solamente estamos a través del ser humano, sino que ahora todo lo que rodea, ¿ya? Acá se habla no tan solo hubo una muerte o un cambio eh, en el humano, sino que toda la creación se vio afectada por ese pecado mortal, ¿ya? Porque sabemos que la consecuencia de comer ese fruto fue la muerte. Amén. Eh, Debemos entender que todo lo que hizo el Señor lo hizo hermoso, lo hizo perfecto. La frase que todo lo que había hecho era bueno, de gran manera y todo era muy bueno. Amén. Sabemos que hubo un antes y un después. Un antes era todo hermoso, eh, maravilloso, frutos hermosos que habían
en el Edén. Sin embargo, todo lo que creó, lo que hizo, fue tocado. Todo fue afectado por el pecado. El pecado mata, el pecado tiene consecuencias muy serias, ya que todos sabemos que el hombre que fue creado para que no muriera tuvo ahora que volver al polvo, y al polvo volverás. Amén. Y esa fue una de las consecuencias más graves, porque eh, antes era todo hermoso, bonito, pero entró el pecado y todo se echó a perder. Todo cambió, todo, y sobre todo para nosotros que debemos en algún momento morir. Entonces nacimos del polvo, igual en el polvo lo vamos a convertir, lo van a enterrar, y un par de años el cuerpo, como sabemos, se vuelve polvo. Entonces acá, y como dice la palabra, en la creación hubo un cambio, un antes y un después. Y el pecado contaminó completamente todo. Amén. Esto significa muerte física. Podemos que la maldad del hombre destruyó la naturaleza inocente, pues todo lo que Dios había hecho era bueno. Sin embargo, el hombre al admitir el pecado en su vida, al convertirse, salir de la imagen de Dios, hay que recordar que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios cayó. Amén. El Señor lo había convertido en seres especiales, pero a causa del pecado, ya nos fuimos lo que el Señor quería, o lo que tenía previsto en la creación. Hay que recordar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y de esa manera el hombre se convierte en un ser finito, mortal, pecador, inclinado al mal, corrupto, naturaleza corrupta. Amén. Ahí a donde hay discusiones, por ejemplo, con algunas ramas de las ciencias sociales o algunos autores que podemos buscar, que mencionan que la naturaleza del hombre es buena. ¿Ah? Buscan cambiar la esencia del hombre a una imagen buena, y ahí tenemos, por ejemplo, el humanismo que centra en que busca que el hombre es bueno por naturaleza, sino que por los siglos se ha ido convirtiendo en una mala persona, pero ellos rechazan todo el tema bíblico, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que eso no es así, eh, que efectivamente la naturaleza del hombre, hay pecado, es mala, la corrupción está presente. eh, y ahí podemos nosotros, que realmente el desastre que ocurrió a través del pecado, eh, hubo cambios, un antes y un después, como señala. Amén. Hay una diferencia enorme. Antes del hombre que pecara, en ese sentido tenemos que entender que hay una diferencia entre el hombre que peca y cuando el hombre era inocente. Amén. Y esa es una gran diferencia. Amén. El hombre tiene una maldición, la tierra misma recibe esa maldición, ahora iba a producir cardos, espinas, entonces empieza a cambiar todo lo que estamos en la tierra, ya no comiendo buen fruto como en el Edén, sino de cardo y espina. ¿Ah? Ahí hay una frase que siempre me guardo: con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. Entonces todo cambió, ya no hay, no estaba pensado como el plan que el Señor tenía en el antes. Toda la tierra ha sufrido la maldición por la caída del hombre, pero al estar ambos en la tierra y el hombre destinado a compartir la redención. Amén. Eh, Ahora voy a enfocarme a la lectura bíblica, por el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la naturaleza que conocemos hoy día, además de
de las acciones pecaminosas del hombre a través de los años y de los siglos, han destruido más nuestro planeta. ¿Ah? Entonces, como hoy día conocemos, hoy día hay una destrucción de nuestro planeta y también la destrucción también del propio hombre. Por eso el anhelo ardiente de la creación es el, es el guardar. Amén. Eh, guardar eh, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino que a causa del sujeto en esperanza, porque la creación misma libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que la corrupción infecta los aires, la sangre que derramó Caín, la sangre de Abel, la sangre de estos inocentes que cayeron a la tierra. ¿Ya? Esa es como una metáfora que expongo en esta mañana, y toda la sangre de los inocentes que han sido víctimas por el pecado. Ese fue el principio de tantos homicidios, de tantas guerras, de tantas injusticias, de tantas muertes. La naturaleza es testigo de la corrupción del hombre como el hombre ha ido decayendo. Amén. Como decía, reiterada, para la ciencia, el hombre eh, evoluciona y de acuerdo a que va evolucionando se va volviendo mejor persona. La Biblia nos dice todo lo contrario, que a través de los siglos va a crecer la corrupción, va a crecer la mentira, eh, la injusticia. Entonces, por esa causa, entre la sangre que derramó Caín, de Abel y todos estos próceres, eh, ese fue el principio de tanto de lo que hoy día conocemos a través de la maldad del hombre, los homicidios, que hoy día tanto hacen daño de la guerra. En el será libertad de esclavitud y corrupción, a la libertad de los hijos de Dios. Porque en algún momento el pecado uno tiende a pensar que esto mora, eh, que en algún momento se va a detener. En este tiempo que vivimos, el pecado, la maldad, el desenfreno, la injusticia, las leyes en contra de Dios, eh, uno piensa que nadie la va a parar. Debemos saber que esto algún día va a terminar. Va a venir la justicia de Dios y va a venir a la liberación y a la libertad de la naturaleza de este mundo. Amén. Entonces, como cristianos debemos tener fe en que va a llegar un día nuestro Señor y que va a quitar toda esta cosa, todo este sufrimiento, todo lo que nosotros conocemos. En el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, aún en esta con dolores de parto hasta ahora. Amén. Eh, ¿Cómo son esos dolores? Horribles. Amén. Eh, de solo imaginar esos dolores, me recuerdo a Marjorie, tanto que sufrió con su parto natural, me recuerdo mucho. Imagínense cómo está, y como dice acá, toda esa creación por causa del pecado, está aún con dolores de parto hasta ahora. Amén. Cuán grande es el pecado, cuán grande es la desviación que existe hoy día en el mundo, que toda la creación gime, y cómo gime. Amén. Yo mismo dicen que eh, uno de los dolores, el que ha tenido algunas fallas renales o problemas renales, sabe lo doloroso que son. Es así cuando me dijo el doctor, son dolores como de parto.
Eh, Ahí uno se imagina cómo estará gimiendo toda esta creación, toda esta naturaleza que el Señor creó. Amén. Esto es una realidad, una verdad. Y todo hombre, toda mujer que ama a Dios está con la esperanza de ver a su Señor y Salvador. Ya no vale la pena el mundo, no tiene ya ninguna cosa que le pueda atraer. Amén. ¿Usted le trae algo del mundo? Así como está hoy día en este mundo. Para mí muchas veces me cuesta un poco porque eh, estoy un poco cansado, porque de ver tanta frustración, de ver tanta mentira, de ver tanta corrupción, de ver tantas cosas malas en el mundo. Ya decidí, por ejemplo, apagar la tele. Creo que ya hace mucho tiempo que ya no veo televisión, las noticias, porque al final terminaba amargado y no quiero ver ese mundo, ese mundo. Soy feliz con las cosas del Señor, soy feliz de poder alabar, bendecir el nombre de Dios. Ojalá que usted pueda también hacerse esa reflexión que estoy haciendo yo, usted también de su vida. Usted le está trayendo al mundo todavía, le atrae ese mundo. Hoy día, ayer, miraba un constituyente que fingió tener cáncer, que en todos lados daba a conocer que él estaba con cáncer, que estaba endeudado millonariamente porque eh, el costo del tratamiento del cáncer, y la prensa buscó, conversó por ahí con algunos doctores y al final tuvo que decir la verdad que él nunca había tenido cáncer. Entonces ahí vemos la mentira, vemos la corrupción, cómo están las cosas hoy día en este mundo. La distorsión es parte, y vemos en todos los sectores de este mundo. ¿Eh? La política, el periodismo, el espectáculo, en la ciencia. Puede darse cuenta que el pecado está presente y que todo el pecado de esto mata. Amén. Estamos en un tiempo peligroso, estamos esperando la redención. Y como dice acá, eh, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. No entendemos cómo muchas veces puede decir que la tierra puede gemir, cómo puede sentir estos dolores de parto. También la caída del hombre, pero está destinada a compartir junto al hombre su redención. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la redención? Cuando eh, es una redención del cuerpo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros los vivos, que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el Señor. Y seremos, ya no tendremos este cuerpo que nosotros vemos, que nos miramos al espejo, que nos gusta, que tiene enfermedades, que tiene imperfecciones, que cuidamos muchas veces mucho. No, no va a ser este cuerpo, sino que va a ser un cuerpo, un nuevo cuerpo, santo, perfecto y sin enfermedad. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y en este versículo dice la adopción y la redención de nuestro cuerpo a través del Espíritu. Amén. Usted me puede decir que usted está salvo, que por ser del Señor usted es salvo. Pero esta carne hoy día está sujeta a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros hay una confrontación. El Señor guía nuestras vidas. Y eso es lo que debiésemos estar haciendo todos cada día en oración, que el Señor pueda estar en nosotros, que no se desconecte de nosotros. Amén. Y nosotros no desconectarnos de Él, de buscarle, de que nuestras oraciones sean sencillas, que sean, que puedan llegar con un perfume agradable a nuestro Señor, que muchas veces eh,
nos vamos enfriando, el espíritu ya no confronta si usted comete un error, porque el que no peca, el que dice que no peca, miente. Amén. Pero ahí está para uno arrepentirse, uno decirle al Señor, sabe, Señor, y uno sabe cuando comete alguna cosa mala, el espíritu viene los remordimientos y, y uno tiene que arrodillarse a pedirle perdón al Señor. Yo he vivido eso, de repente he cometido alguna cosa, eh, he dicho alguna mala palabra, he dicho algún comentario, alguna cosa, y el Señor me conforta inmediatamente y tengo que pedirle perdón. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Esta carne a nosotros nos destruye. Amén. Y esa es la diferencia que tenemos con la gente que no es convertida, con la gente que no vive en el Evangelio. Ellos ya están muertos en los placeres, en los pecados. Amén. Cuando vinimos a Cristo el Señor hizo esa obra gloriosa, sacó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne. Cambió nuestra mente, nuestra conciencia y el Señor vino a tomar dominio y control de nuestra persona, si no seguimos siendo los mismos pecadores de ayer. Amén. Por eso, ahí está la redención, ahí está nuestra adopción, el de poder aceptar al Señor, hacer su voluntad, el de poder estar constantemente en comunión con nuestro Señor, para que ese corazón no se vuelva nuevamente el corazón de piedra, el corazón duro, y que muchas veces, ¿cómo está su corazón hoy día? Amén. Que el Señor tome el dominio de nuestras vidas, el Señor tome eh, el control de nuestra vida y que no podamos caer en esas tentaciones, en ese pecado, en el de poder pecar y poder perder esa unción, el de poder perder lo que tiene pensado y proyectado en nuestras vidas nuestro Señor. Muchas veces hacemos planes, pero no le preguntamos al Señor primero. Amén. Él nos ha dado libertad verdadera al yugo del pecado. Este cuerpo, esta carne no se heredará en el reino de los cielos. Ni sangre ni carne está. eh, amén. Entonces, esta carne no va a llegar al cielo. Esta es la carne que muchas veces le gusta quedarse cómodo en la casa. Esta carne es la que no hace que uno se levante en la mañana a poder orar. Esta carne es la que hace que podamos sentir el deseo de seguir al Señor o de buscar la presencia de nuestro Señor. Amén. Esta carne es la que nos aleja. La naturaleza está esperando al Señor. La naturaleza está ahí, está gimiendo. Y nosotros también debemos estar gimiendo por el Señor, deseando esa bendita venida del Señor, esperando de poder no pestañear o perder esa salvación, esa comunión con el Señor. Amén. Entonces, ahí podemos señalar, el pecado hace que los seres humanos creados, nada, nos corrompamos para convertirnos en un nuevo nada. La palabra de Dios nos trajo a la existencia, nos habría protegido en contra de nuestra moralidad natural si hubiésemos permanecido en la fidelidad del Creador. Amén. Acá en el expositor menciona, el pecado hace que los seres humanos creados de la nada nos corrompemos para convertirnos en un nuevo nada. Amén. Eh, entonces acá en este pasaje, el pecado hace que los seres humanos creados eh, eh, hace que del polvo, bueno, de la creación, del polvo nacimos, pero tenemos que morir en algún momento y polvo volveremos a ser. Dios nos trajo a la existencia. eh, si hubiésemos seguido en él antes, Él nos hubiese protegido, pero también hay una protección. Amén. De todos estos árboles no comerás. Y ahí hubo
es lo que se convirtió el pecado y la consecuencia que hoy día, que el pecado nos puede matar. Amén. Eh, Al rechazar la palabra de Dios comenzó nuestra desintegración, morar la muerte y la corrupción. El pecado es un árbol malo con frutos corrompidos. El pecado mata porque reproduce al igual que el cáncer. Sabemos que hoy día el cáncer está de moda. Tenemos diferentes tipos de cáncer, unos más rápidos, otros que se demoran un tiempo, pero, pero que podamos reflexionar y que no podamos, que nuestra carne no nos haga caer en ese pecado y que podamos morir. Amén. Em, Acá hay una segunda parte, el pecado del orgullo. Amén. El pecado corrompe, como señalaba anteriormente y en el versículo, en los versículos que se leyeron ahí en Romanos, se habla sobre todo la corrupción. Y sabemos que el pecado es corrupción. La corrupción se esparce y provoca muerte. El pecado contra Dios es intolerable y hace esa insensatez. Amén. Para mí, la mejor definición del pecado es que el pecado pone una barrera, pone una pared, pone un muro en la relación que tenemos con nuestro Señor. Nos hace despegarnos y eso tiene una consecuencia bastante compleja. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre el pecado del orgullo. Y como unas clases anteriores se había hablado eh, sobre la envidia, hoy día vamos a hablar sobre el orgullo. Muchas veces caemos, ya podemos tener un orgullo, vamos a hablar del orgullo eh, que produce el pecado. Ya no es un orgullo de uno sentirse bien con el Señor, un orgullo de poder, eh, sino que un orgullo que hace daño. Amén. Eh, Hay algunas definiciones que pude buscar. La definición es de orgullo el exceso de estimación hacia uno mismo, ya sea los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. El sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que considera meritorio. El orgullo, definición conceptual, exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Existe la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. En esta mañana, ¿cómo te reflexiones? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay orgullo en su vida? ¿Se siente superior a los demás? Ya sea por su estudio, ya sea por situación económica. Amén. Se ama usted, se mira todos los días al espejo. Hay una prepotencia en su vida. Hay arrogancia, hay vanidad, exceso de estimación propia. Muchas veces no nos damos cuenta y a veces caemos en ese orgullo. Amén. Yo soy mejor en esto, yo soy mejor en esto. Y empezamos con esa teoría del yo, que muchas veces hace tanto daño. Amén. Em, por eso el Señor busca no el orgulloso, sino que busca al humilde de corazón, al humilde que busca las cosas del Señor. Amén.
El orgullo tiene algunas características que este pecado es una suerte de maltrato de uno mismo. El pecado perjudica a otras personas y entristece a Dios. Amén. El Señor no los va a mirar. El Señor se entristece porque no los quiere como unas personas orgullosas, que solamente velemos por ser uno y no estar segundo o tercero, sino que siempre yo. Y debemos tener claro que el orgulloso, ¿por qué el Señor se aleja del orgulloso? Porque el orgulloso siempre debe ser primero. En cambio, el no orgulloso, el humilde corazón, primero es el Señor, después uno. Por ejemplo, cuando hay algo bueno, yo digo, toda la gloria sea para nuestro Señor. Y eso debiésemos hacer todo, que todo lo bueno, que todo lo que nos salga bueno en nuestra vida, poder decir que todo el esfuerzo, toda la gloria, toda la, todo lo que nosotros hacemos y hagamos, todo sea para la gloria de nuestro Señor. Que su sueldo sea para la gloria del Señor. Que su vida sea para la gloria del Señor. Y no para uno. Porque ahí empieza lo que se llama el orgullo. El orgullo hace que las personas se aíslen en sí mismas, abortando la posibilidad de una verdadera amistad. El orgullo hace que nada se les pueda enseñar, puesto que todos lo saben y no se les puede enseñar nada. El orgullo es un antónimo de humildad. Y por eso es lo que yo señalaba. Todo lo contrario del orgullo es la humildad. La falta de humildad es la falta de carácter de Cristo. Por tanto, no es una criatura regenerada, no es una criatura eh, pecaminosa a causa del pecado de Adán. Amén. Es una criatura pecaminosa a causa del pecado de Adán. Amén. Eh, y tenemos varios ejemplos en, en la Biblia. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Lo que quiere señalar este versículo, que a quien destaca el Señor es al pobre de espíritu, no a los orgullosos, quienes se encuentran cegados por su soberbia, no se da cuenta que se encuentran cegados y no tienen la necesidad de Dios, su oración se vuelve fría. Amén. A veces no nos damos cuenta, pero estamos cegados por lo que a veces el Señor nos ha dado, el Señor nos ha entregado. Y cuando no tenemos la necesidad de algo o de acercarnos al Señor, nuestras oraciones se vuelven frías. Porque a veces cuando uno no lo tiene, busca al Señor. Hay oración, hay ayuno, busca y busca. El Señor se lo da y después se vuelven. Ya no hay esa misma gratificación, sino que se vuelven frías. Y eso es lo que nosotros no podemos realizar o hacer. En Proverbios 16, los versículos 18 y 19, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Amén. Sea humilde. Seamos humildes. Amén. Que podamos ser corazones sinceros, que podamos perdonar, que podemos humillarnos, ¿ya? Porque debemos recordar que nosotros somos redimidos por el Señor, somos nueva criatura. Amén. Y ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Amén. Que podamos siempre recordar esa frase, que siempre nosotros, a mi vida siempre destaco, que siempre digo, ya yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Siempre debe recordarse de ese pasaje. El orgulloso, como decía, siempre quiere los mejores lugares. Es una humillación que no lo tomen en cuenta o lo hagan sentarse en las bancas finales de nuestras congregaciones. Él quiere ser grande, el que quiere ser grande en el cielo, tiene que hacerse pequeño en la tierra. Amén.
En 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Amén. El Señor nos da a nosotros, nos pide que nos dé un espíritu de humildad, un espíritu que siempre esté dispuesto a servir, que cuando el pastor le dé una orden, diga amén inmediatamente, donde me envíen ir sin regañar, ser dispuesto a ser discípulo, a ser, ¿por qué ser discípulo? ¿A qué me refiero con eso? En poder servir y no ser servido, porque Jesucristo no vino a ser, a sentarse y que lo atendieran, sino que él andaba, él iba, él buscaba, y nosotros podamos también estar ahí, que podamos aprender a ser segundo en la fila, a servir y no ser servido. Ahí hay humildad en nuestros corazones. Amén, porque el primero en la fila debe ser el Señor, ante todas las cosas de nuestra vida. Amén. La gloria siempre es para el Señor, no para nosotros. No debemos apropiarnos y jactarnos de los dones y talentos para lucirse. Amén. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones y que debemos decir siempre y señalar que el Señor está delante de todos esos dones que el Señor nos da. Y no para lucirse, no para poder eh, que yo hago eso, sino que el Señor es el que está detrás. Amén. Yo siempre le digo a mis cercanos, eh, eh, yo siempre he dicho, yo soy uno de los más malos trabajadores sociales que puede haber. Nunca me ha gustado la vanagloria. He tenido algunos éxitos, pero toda la gloria es para el Señor. Amén. Que su vida en lo que usted haga, si usted es carpintero, si usted trabaja en un barco, si usted em, hace clases, es profesor, usted siempre, la primera cosa es no jactarse de lo que usted tiene, sino que toda la gloria, toda la alabanza sea para nuestro Señor. Amén. Muchas veces escucho, no, que gracias a mi esfuerzo es mi sueldo. No, es gracias al Señor ese sueldo. El esfuerzo lo hizo el Señor. Amén. En Samuel 23, primera de Samuel 23:17, y le dijo, no temas, pues, no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Amén. Hay un ejemplo claro de lo que es la humildad, y no la soberbia y el orgullo. Por ejemplo, el Jonathan, el hijo del rey Saúl, se habla poco de él, que era un buen amigo con David. Jonathan protegía a David de su padre cuando éste lo comenzó a perseguir. Era un hombre especial. Quien estaba en el trono era Saúl. ¿Y quién debía sucederlo en el trono? Era su hijo. Él era príncipe, pero Jonathan entendió los planes de Dios y no tenía problemas con su amigo David. Y que su padre perseguía sería el rey. ¿Le gusta a usted ser segundo? A la gran mayoría quiere ser primero. Jonathan no tenía orgullo. Primero el Señor, después de nosotros. Amén. ¿Cuántas cosas nos ha hecho el Señor y nosotros no hemos podido entender los planes del Señor? Y ahí parte el orgullo, parte ese rencor, esa soberbia. Por eso, porque acá en este mismo caso, por ley, por reglamento, debiese haber sido Jonathan el rey, pero entendió los planes de Dios y aún así quiso ser segundo. Amén. En Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está en vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso uno debe ser humilde, porque la gracia que me es dada a cada cual de vosotros que no tenga más alto concepto. Amén. Que no tengamos ese orgullo por las nubes, sino que tengamos la humildad, la humillación ante el Señor, que hay un Todopoderoso superior a uno, y no uno sentirse superior al que nos da la vida. Amén.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Jesús confirmó el diagnóstico de Jeremías cuando dijo que lo que contamina a una persona delante de Dios no es el dejar de observar alguna ley ceremonial, sino que la disposición a hacer caso de las inclinaciones impías albergadas en el corazón, tales como los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, los hurtos, la soberbia, el orgullo, la lascivia, la envidia. Eso lo tenemos ahí en Marcos 7, 21, 22. Amén. El Señor les bendiga. Em, Eso ha sido la clase de hoy día, pero antes de terminar voy a dar algunas oportunidades para que puedan leer algunos versículos que confirman todo lo que se ha señalado en esta clase. Amén. Em, amén. Em, a ver si es que mi hermano Benja puede buscar en Miqueas 7:3. Mi hermano Hans, si puede buscar Jeremías 9 de los versículos 23 al 24. Hermano Diego, Miqueas, ¿cuánto me dijo? Miqueas 7:3. Ya. ¿7 o 17? 7. 7, 3, ya. ¿Lo leo, no? Amén. Ya, amén. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Lo confirma. Amén. Ahí de mí. Ahí Miqueas lamenta la corrupción de la sociedad en la que vivía. Estaban desenfrenadas la violencia y la falta de honradez y la inmoralidad en Israel. Pocas personas eran genuinamente piadosas. Entonces, ahí confirma con lo que dice que nuestras sociedades son corruptas. Amén. Mi hermano Hans, Eh, Jeremías 9, 23, 24. 24. 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces ahí que no se alabe, que no se alabe el sabio en su sabiduría. Amén. Y eso es el orgullo. Muchas veces poder alabarse en su sabiduría. Amén. Mi pastor, Primera Corintios 1:31. Y mi hermano Palma se prepara con Segunda Corintios 10:17. Corintios Primera Corintios 1:31. 1:31. Ahora estoy viendo. Ahí. Amén. Amén. Amén.
Lo leo. ¿Sí? Amén. Dice, ¿para qué, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor? Amén. Ahí confirma todo lo que hemos hablado sobre el tema del orgullo. Amén. Si uno tiene que gloriarse, solamente debe gloriarse en el Señor. Amén. Mi hermano Palmita, 2 Corintios. Para que se- para Pero el que se gloría, que se- gloríese en el Señor. Amén. Ahí confirma lo que se ha señalado. Amén. Y mi hermana Yari, si puede leer Marcos 7, 20 al 23. ¿Siete cuánto, hermano Diego? Capítulo 7, de los versículos 20 al 23. Ya. ¿Lo leo nomás? ¿Sí? Ya. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Amén. Entonces, se leyeron todos estos versículos para poder confirmar con todo lo que se ha hablado durante esta clase. Así que voy a entregar esta clase en el nombre del Señor. Y ahí para que el hermano Benja pueda darle la oportunidad a los hermanos también a que puedan y a nuestro pastor para que también pueda aportar en esta mañana. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Muy hermosa la